Buenas noches, Verónica, bienvenida una vez más. Sabes que para mí cada vez es más un honor tenerte por aquí, por el canal, contándonos estas cosas tan interesantes sobre la psique humana, sobre temas sociales. Y en este caso vamos a tocar un tema que nos queda muy cerca, ¿no? Aquí mismo en España, que sería el tema del asesino de la katana. Muy buenas noches a todos los oyentes y bueno, en especial a ti, Gabriel. Tengo que darte las gracias una vez más por contar conmigo, ya no solo para dialogar sobre criminología, sino por hablar de cuestiones que, bueno, pues están a la orden del día. Hoy, además del crimen de la katana, bueno, pues hablaremos de videojuegos violentos y de cómo el hecho de observar conductas violentas pues puede provocar la generación de otras conductas violentas nuevas. Espero sinceramente que sea un tema de vuestro interés. Vamos a empezar por un tema que yo por lo menos cuando lo vi, la verdad es que me sorprendió muchísimo, ¿no? Eh, los medios de comunicación empezaron a divulgar que este chico había asesinado por culpa de un videojuego, el Final Fantasy VIII. Yo posteriormente jugué a ese juego y varios más de esa misma saga y yo no encontraba el sentido de que este muchacho hubiera podido cometer unos asesinatos, ¿no? Por un videojuego. ¿Qué podrías decirnos sobre este tipo de mentalidad? Ya, si no quieres, sin entrar en por qué los medios de comunicación dijeron este tipo de cosas, pero ¿qué crees sobre los videojuegos y el asesinato en el caso de este muchacho? Vamos a partir de una cuestión muy clara, ¿vale? Que además es bastante evidente. La creación de contenidos violentos ha aumentado muchísimo en los últimos años. Y la preocupación para muchos sigue siendo saber si existe relación entre videojuegos y violencia o no, más que si hay más o menos películas, series o videojuegos de este tipo, ¿sabes? Son muchos los estudios que se han preocupado de confirmar o rechazar, cada uno en su caso, la posible relación entre lo que sería la violencia virtual y la real. Y los resultados entre ellos, bueno, pues son bastante contradictorios con lo que serían los análisis más recientes. De hecho, más que ese binomio en sí mismo, estos estudios al final lo que se han centrado es en conocer la posible influencia de lo que serían los medios de comunicación en la aparición y desarrollo posterior de conductas antisociales. En realidad, lo que estos estudios nos indican es que la exposición a la violencia, ¿vale?, incrementa el nivel de tolerancia hacia la misma. Digamos que enseña a los niños que la observan, ¿no?, a elevar el nivel de conducta agresiva que consideran como aceptable. Por tanto, pueden llegar a relacionar este tipo de hechos con la aparición de conductas más violentas, ¿no? Como el homicidio, por ejemplo. Digamos que la exposición continuada acaba por provocar insensibilidad hacia la violencia. Y esto es lo que podemos comprobar con tan solo echar un vistazo a lo que sería la sociedad actual. El morbo es básicamente lo que prima en la mayoría de los programas de televisión. Y esto ya comenzó hace décadas, no es de ahora, ¿vale? Con el inicio de la telebasura, de la crónica negra en directo. También es verdad que a través de la observación de comportamientos violentos o antisociales, ya sean en padres, en profesores, a través de los medios de comunicación social, a través de los videojuegos, bueno, pues los niños acaban por desarrollar conductas violentas. Son muchos los estudios que dicen que la exposición sistemática, ¿no?, de un niño a modelos violentos, especialmente si estos modelos son reforzados, aumenta el riesgo de desarrollar conductas agresivas. Esto se debe a que los niños las perciben como una conducta normal y bueno, pues esto acaba por aumentar la probabilidad de que acaben por incorporar esa violencia a su repertorio de conductas habitual. Por tanto, y a pesar de que navegar por los buscadores más conocidos de Internet y buscar datos sobre la relación violencia-videojuego nos dé unos resultados bastante alentadores, ¿vale? Lo cierto es que la observación de conductas violentas en cualquier medio y circunstancia ya no solo te inmuniza, sino que puede generar la aparición de ciertos patrones de repetición, ¿no? Acabaría entonces por considerarse un factor de riesgo de la violencia. Y sí, por supuesto, que es lo que pudo ocurrir en este caso del que vamos a hablar esta noche.
A raíz de este asesinato, me gustaría que nos contaras cómo se mostró en los tribunales, cómo se mostró después, tiempo después, cuando se ha hablado con él. ¿Tenía algún tipo de arrepentimiento por lo que había hecho? En ese sentido, bueno, pues es importante comentar que ni en aquel momento ni en la actualidad, ¿vale? Para eso tendríamos que ver el documental de Dimax, se observa ningún tipo de arrepentimiento en su persona. De hecho, sus rasgos más característicos son los psicopáticos y los narcisistas, ¿vale? Y se observan a simple vista. Para empezar, y a pesar de tener ante nosotros a una persona de expresión relajada, aparente benevolencia, con una familia religiosa, la realidad es muy similar, ¿vale?, a la de hace 20 años. No está cabizbajo, sino más bien todo lo contrario, lo que demuestra cierto orgullo de sí mismo y, por qué no, de los actos que cometió. Si seguimos un poco estudiando su comportamiento, vemos que al igual que entonces, ¿vale?, pues carece de emociones, de empatía, que a pesar de haber cometido semejante atrocidad, si en algún momento llega a sentirse mal por algo, es por el tiempo que él pasó en reformatorios o privado de libertad. Lo que, bueno, pues nos confirma que es un ser bastante egocéntrico. Además, bueno, pues el locus de control, ¿vale?, la responsabilidad de sus actos es externa. No hay nada que sea culpa suya, siempre hay algo externo que le manipula, ya sea el satanismo o los videojuegos, ¿no?, por buscar una excusa. Es posible además que también existan síntomas disociativos, ¿no?, pues elude en todo momento que la responsabilidad sobre unos actos verdaderamente atroces pues no reside en él, sino que reside en otras circunstancias. Este chico posteriormente, como sabemos, se convirtió en un ídolo de masas, ¿no? Podemos ver en internet como mucha gente, sobre todo niñas, estaban locas por él, teniendo en cuenta que era un asesino. O sea, ya quitando que fuera más o menos guapo, el problema era que era un asesino. Entonces, ¿cómo crees tú o cómo ves este tipo de mentalidad en la gente cuando ve a un asesino y de alguna manera lo idolatran? Bueno, pues este comportamiento del que estamos hablando tiene un nombre. Se trata de la hibristofilia, que digamos podría definirse como la fascinación que algunas personas sienten hacia los asesinos o los violadores. Si nos paramos a pensar un poco, José Rabadán recibía cartas de admiradoras cuando estaba privado de libertad. También mantuvo encuentros vis a vis con alguna joven y ahora también está casado y tiene una niña pequeña. Estamos hablando de una especie de parafilia, como muchas otras, como podría ser el fetichismo, el exhibicionismo. Sin embargo, una parafilia cualquiera podría convertirse en una patología si se llegasen a sobrepasar ciertos límites. Es cierto que prácticamente todos los seres humanos sienten cierta atracción hacia lo prohibido, ¿no? Forma parte del instinto de propio morbo, pero no todas las personas serían capaces de enamorarse de un psicópata. Bueno, en realidad de un psicópata sí, porque suelen ser encantadores, pero quizá no tanto de un asesino o de un violador. Existen dos tipos de hibristofilia, ¿vale? En primer lugar estaríamos hablando de la pasiva, que es aquella en la que la relación es puramente romántica, ¿vale? No hay contacto físico de ningún tipo. Existe una fascinación importante hacia el asesino que está encerrado en este momento, pero la situación está controlada, ¿vale? No hay un contacto, solo hay apenas intercambio de cartas o, por ejemplo, ahora en la actualidad de comunicaciones vía Internet, pero nunca se llega a superar la barrera. Sin embargo, bueno, pues existen otros casos en los que esta fascinación podría traspasar cualquier límite. Y ya no solo se llega a mantener una relación de contacto físico, de amor, ¿no?, sino que las amantes podrían estar dispuestas a participar en los crímenes de su venerado, ya sea encubriéndolo, sea cometiendo crímenes con él. Estaremos hablando de lo que sería la hibristofilia agresiva, que también existe.
No existe en realidad una explicación acerca de las causas de esta parafilia. Sin embargo, algunas teorías, pues pueden ayudarnos a entenderla mejor. Podríamos hablar, por ejemplo, de las teorías biológicas, que tienen que ver con la excitación que produce el individuo más fuerte, ¿no? El macho alfa, que acaba por denotar, por resaltar de entre los demás, y digamos que asegura la supervivencia de la especie, y ahí surge un poco este sentimiento. También está una teoría, unas teorías más culturales, ¿no? Más relacionadas con lo que sería el amor romántico. Según estas teorías, la mujer podría ser capaz de cambiar a un hombre cruel si le ofrece todo su amor, ¿no? Muchas novelas ilustres han puesto de manifiesto un poco esta idea, ¿no? Incluso en ocasiones, además, suele alcanzar una sobreprotección y un instinto maternal fuera de lo común, ¿no? La necesidad de cambiar al asesino. Por lo general, pues comentar que estas personas tienen un perfil muy determinado, ¿vale? Suelen ser mujeres heterosexuales que tienen una serie de características comunes, como por ejemplo, pues haber tenido en su vida alguna referencia, ya sea paterna, alguna relación, que sea una figura rebelde, ruda, agresiva. Y también, pues una cierta característica de desarrollar dependencia emocional de manera común. ¿Cómo fue el asesinato y cuál crees tú que fue el detonante? José Rabadán era un joven de 16 años cuando planificó el crimen de sus padres y su hermana. Era un jovencito aficionado a las artes marciales, a los juegos de rol, a Internet y a las armas blancas. Lo valoró durante varios días y finalmente consideró que el parricidio sería la mejor opción, tanto para ellos como para él. Ya había intentado escaparse de casa hacía un año y ansiaba disfrutar de su libertad. Por este motivo, y a las 6:30 de la madrugada del 1 de abril del año 2000, se dirigió a la habitación de su padre y mientras dormía le propinó varias heridas mortales con la ayuda de una katana japonesa que estaba tremendamente afilada. Llegaría incluso a decapitarle y a introducir su cabeza en una bolsa. Su madre y su hermana, de 9 años y con síndrome de Down, solían dormir juntas en la misma habitación desde hacía años. Y como mínimo su hermana se había despertado por el estruendo. La hirió en principio de gravedad utilizando la misma katana, pero acabaría por rematarlas utilizando un machete también afilado. Se denota que como mínimo su hermana intentó defenderse, también su padre, lo que les provocó algunas amputaciones en las manos. Una vez consumado el parricidio, trasladó los cuerpos al cuarto de baño, quería evitar por completo que saltaran las alarmas en relación al olor. Su hermana acabó en la bañera, su padre al lado, y a su madre la dejó en la cama. El espectáculo era dantesco. No limpió absolutamente nada, simplemente cogió su teléfono móvil, 15.000 pesetas y se marchó de casa una hora más tarde. De hecho, cuando se cambió de ropa, decidió mantener la camiseta ensangrentada y la ropa interior. Él mismo acabó confesando a la policía y fue capturado 2 días después, en Alicante. En todo momento se mostró muy tranquilo, muy sereno, muy relajado, al igual que la persona que hemos conocido en el presente. Sabemos de él que creció como un niño solitario, un niño educado, bastante tímido, sin amistades conflictivas, sin consumo, sin adicciones. Solía pasarse las horas muertas con videojuegos y sus padres, pues solían ofrecerle todos los caprichos que salían de su boca, como por ejemplo un ordenador caro, armas blancas, clases de karate, lo que se le antojaba. José Rabadán tenía lo que quería y quizá ese pudo ser uno de los grandes detonantes. Tenemos a un hijo tirano, a un claro portador del síndrome del emperador, ¿vale? Como diría el profesor Vicente Garrido, se trata de un tirano cruel que no está acostumbrado a ser contradecido, que es capaz de infligir castigos severos ante aquel que se oponga a su opinión, ¿no? La sociedad actual al final acaba por acostumbrar a sus niños a satisfacer todos sus placeres, además de una forma bastante inmediata. Ellos creen tener derecho a elegir y a exigir, y el resto pues parece estar claro.
Si a todo ello se suma la presencia de un posible trastorno de personalidad o algunos rasgos psicopáticos, pues el resultado perfectamente puede ser el que se observa ahora mismo. Si te das cuenta, no he hablado de la violencia en los videojuegos o en los medios de comunicación. Más especialmente en este caso concreto, tenemos que saber discernir y diferenciar ciertas cosas para no poder achacar todo al mismo concepto. A día de hoy, ¿cuál es la situación de este muchacho? En la actualidad, y tal y como ha sido posible visualizar a través del documental, José Rabadán parece ser una persona perfectamente reintegrada en la sociedad. Digamos que tras un juicio no exento de polémicas, la aplicación de la ley penal del menor, en un caso especialmente truculento, la aplicación de escasos tiempos de privación de libertad, algún que otro amorío, algún que otro fanatismo. Al final de todo eso y de todos estos años, José Rabadán está casado, tiene una hija pequeña, parece el esposo ejemplar, su mujer es hija de un pastor evangelista, él es broker en bolsa y es practicante de la religión, ¿quién lo diría, no? Sin embargo, su actitud, su expresión, su manera de ser, digamos que se mantienen estables con el paso de los años. Seguimos observando su serenidad, su orgullo a partes iguales y su discurso en el que siempre elude la responsabilidad en los crímenes. De hecho, esto se debe a una clara falta de empatía hacia las víctimas, que es su propia familia. Es capaz incluso de disociar su persona de los hechos que se cometieron y además los cometió con una total frialdad. A mí me gustaría saber, Verónica, y esto no me gustaría, ¿vale?, ponerte en un compromiso, pero es un tema que creo que es muy interesante y sobre todo saber por boca de una criminóloga como tú. Entonces, la pregunta sería, los medios de comunicación normalmente nos ponen violencia bastante explícita, ¿no?, en las imágenes que podemos ver en los telediarios. Pero son los mismos que también que culpan a los videojuegos, a las películas, pero sobre todo el punto de mira suele estar en los videojuegos. Eh, ¿Tú crees que los videojuegos realmente son el detonante para que algunas personas cometan asesinatos, algunas masacres que se han cometido y que le echan la culpa a los videojuegos? ¿No será otras razones que no tengan nada que ver con esto? Quizás normalmente son en Estados Unidos. eh, el poder tener armas en casa, bueno, puede ser un motivo por el que se prepare todo esto, pero como podemos ver, bueno, en España no es algo muy común y aquí se juega mucho a videojuegos. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es si si los videojuegos, en tu parecer, pueden hacer, pueden ser un detonante para que alguien se convierta en un asesino. Tal y como hemos hablado antes, la violencia como modelo a observar, como modelo de aprendizaje, está presente más que nunca, pero ya no solo en los videojuegos, ¿vale? También en el cine, los medios de comunicación en general. De hecho, la observación o el contacto con la violencia, que también valdría ser víctima activa o pasiva de violencia o abusos en el hogar, son un claro factor de riesgo. ¿Vale? ¿Qué significa factor de riesgo? Estamos hablando de aquella circunstancia o situación que podría aumentar la probabilidad de desarrollar una conducta violenta de cualquier tipo, ¿vale? No significa esto que este suceso se vaya a producirse así con la total seguridad, ¿vale? Hablamos en todo momento de probabilidades que pueden verse incrementadas si confluyen otros tantos factores de riesgo, ¿vale? Como podría ser un bajo nivel educativo, escasos recursos económicos, presencia de violencia en el hogar, consumo de sustancias, la tenencia de armas también, como hemos comentado. Ninguno de esos factores se comporta de manera única y excluyente con el resto, siempre hay una combinación. También existen otros factores, que serían los factores de protección, los que pueden reducir esa probabilidad de conducta violenta de la que hemos hablado. Tampoco son únicos y excluyentes, pueden confluir entre ellos y también con los factores de riesgo, lo que puede dar lugar o no al hecho esperado, que en este caso es la conducta violenta. Por esto, pues te digo que por supuesto que la observación de conductas violentas en cualquier caso, ¿vale? Y no solo en videojuegos, constituye un factor de riesgo, ¿vale? Pero también en el cine, también en los medios de comunicación, también en la familia
Y por supuesto, tener acceso a armas, evidentemente, es otro de esos factores de riesgo. Entonces, como colofón y como última pregunta, me gustaría preguntarte si piensas que la prohibición de los videojuegos conseguiría algo positivo en la sociedad. De los videojuegos violentos, claramente hablo, o por lo menos con violencia explícita. El debate sobre la prohibición de los videojuegos de carácter violento viene de lejos, ¿vale? No es algo actual. Probablemente la prohibición y la censura tampoco sean las mejores opciones, ¿vale? Ni con este ni con ningún otro comportamiento. Ya hemos hablado antes de que lo prohibido resulta más atractivo para los seres humanos, por lo que probablemente no estemos ante el buen camino. Más que una prohibición, sí que sería necesaria una regulación legal, ¿vale? Ahí sí que no me meto. Como por ejemplo, pues sería poner ciertos límites relativos a la venta o consumo por parte de menores, tal cual se haría con el alcohol o con el tabaco. También la evitación de ciertos niveles de realismo que podrían ser innecesarios, ¿vale? Tanto en televisión como en los videojuegos no es necesario disfrutar de la violencia para pasar un buen rato, ¿vale? A todo esto, los padres también deberían estar especialmente vigilantes sobre el tipo de consumo que realizan sus hijos, tanto de videojuegos como de redes sociales. Y bueno, pues todos los beneficios que supone que las nuevas tecnologías nos han traído, ¿vale? El motivo es básicamente la necesidad de hacer un uso responsable de todos estos elementos: Internet, videojuegos, redes sociales, nunca desde la prohibición, ¿vale? Ni tampoco desde el castigo, la censura, la represión, en ningún momento, porque son comportamientos o actitudes que nunca sirven para el fin pretendido, ¿vale? Resulta siempre muchísimo más importante educar que castigar, educar al niño para evitar castigar al hombre. Muchas gracias, Verónica, por compartir tus conocimientos de nuevo. Eh, Como esto ya creo que la gente puede entender que es algo, va a ser algo fijo, ¿no? Yo creo. Y por ello te emplazo para el siguiente tema, que seguramente que va a ser muy interesante y que vamos a conocer y aprender muchísimas cosas. Muchas gracias. Muy buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todos. No me cansaré nunca de agradecer un espacio de estas características en el que, bueno, pues de vez en cuando podemos compartir temas que, bueno, son de interés general y que en cierto modo pueden servir para ver nuestra vida, nuestra sociedad o nuestros propios comportamientos de otra forma muy diferente, ¿vale? Muchas gracias y buenas noches una vez más.